Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Magnolia, Aníbal, Carla, Nico, Blanca, bienvenida Lucy. Vamos a dar comienzo a la charla de hoy que va a tratar acerca del éfod. En primer lugar, como de costumbre, vamos a mirar unos segunditos, unos minutos, un video cortito que va a hablar acerca de esos pasuquín que vamos a tratar. El efod se debe hacer de lino fino y diestramente bordado con hilos de oro e hilos color azul, púrpura y carmesí. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto que estará sobre él será hecho de los mismos materiales, lino fino bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, harás grabar las 2 piedras con los nombres, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial perpetuo. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones en forma de trenza de oro puro, y las fijarás en las hombreras del efod. Bueno, vamos a dar comienzo entonces ahora sí a la charla en sí. Quiero saber, antes que nada, si está saliendo todo correctamente, porque acá saltó todo en el Face y me sacó de la página. Bien, Gaby me dice que está saliendo, yo no lo consigo visualizar, así que perfecto. Si está de cualquier manera se está grabando y por supuesto después lo vamos a editar. Así que vamos a seguir adelante con estas cosas. El punto focal del éfod era el pectoral, ¿no es cierto? Que lo vamos a estudiar más a fondo en la próxima charla. Esta es la razón por la cual el pectoral se menciona primero entre todas las vestiduras sacerdotales, ¿no es cierto? Esto indica que el propósito de las vestiduras sacerdotales estaba relacionado en sí con el pectoral. Es decir, que el sumo sacerdote se la ponía a fin se ponía el éfod, ¿no es cierto?, a fin de poder sostener el pectoral. Como veremos en los próximos mensajes, justamente este pectoral representa la edificación de los redimidos de Elohim sobre Mashiach. Había 12 piedras preciosas sobre este pectoral. Estas piedras, cuales representan a todo el pueblo redimido de Elohim, estaban edificadas justamente sobre el pectoral, el Hoshem Hamishpat, ¿no es cierto? Es el nombre en hebreo. Pectoral del juicio, o varios otros nombres más, lo vamos a estudiar en la próxima. Antes del tiempo de los profetas, Elohim hacía conocer su voluntad por medio del pectoral. Este era el instrumento y el canal por el cual Elohim hablaba. Una hermosura mutua. Ya mencionamos que las sombreras eran una belleza adicional para Mashiach, ¿no es cierto? El éfod era en sí hermoso, pero las piedras de ónice ajustadas a los hombros del éfod le añadían aún más belleza. De igual modo, los creyentes transformados añaden una belleza adicional a Mashiach. Las piedras de ónice estaban engastadas, estaban sobre oro trenzado, ¿no es cierto? O sea, oro trabajado en sí. Este engaste añadía algo de belleza, además, ¿no es cierto?, extra, por así decir, a las piedras de ónice. Estos engastes de oro adornando representan la naturaleza divina de Mashiach. La manera en que los engastes estaban hechos representan una obra fina del Ruach HaKodesh con la naturaleza divina para sustentar todas las cosas. La palabra trenzado y adornado indica que el engaste era el resultado de una obra primorosa. La montura añadía belleza a las piedras preciosas, del mismo modo que la montura apropiada de un
anillo le añade belleza a un diamante que ya de por sí es hermoso, ¿no es cierto? Pero le añade gracia y belleza. Por un lado, el diamante es la belleza del anillo, por el otro, el engaste fino le añade belleza justamente al diamante. Shalom, Katy, shalom, César, bienvenidos. Las piedras de ónice colocadas sobre el oro, entonces nos presentan un cuadro fino de la obra del Ruach HaKodesh al añadir belleza, a la belleza de Mashiach a los creyentes, justamente como las piedras preciosas. Pero a su vez estas piedras vendrán a ser una belleza añadida a Mashiach, porque son el resultado también de su trabajo, por lo tanto son parte de su obra. Toda la obra de Mashiach es belleza añadida a Mashiach, por lo tanto Mashiach es nuestra belleza y nosotros llegamos a ser su belleza porque su obra se manifiesta en nosotros. Esa belleza mutua es un memorial delante de Elohim. Mashiach y sus miembros están justamente ajustados bien firmemente y también en unidad, ¿no es cierto? Y esto llega a ser un memorial delante de Elohim. Al estudiar el cuadro del éfod con el pectoral y las piedras del ónice en Shemot 28, vemos cómo Mashiach y sus miembros están ajustados por su gloria divina y su hermosura humana, cosas de las cuales ya hablamos. En el éfod también vemos un cuadro de la mezcla. El éfod era la pieza de las vestiduras que justamente se usaba para ajustar, para ceñir. Existen varios tipos de diseños de cómo sería el éfod. Algunos lo hacen como una faja simplemente, otros como una especie de delantal. No queda claro por las indicaciones que están en las escrituras, ¿no es cierto? De manera tal que en sí la forma es no es en sí importante, por algo Yahweh lo ha dejado como para un plano secundario, porque además también no son cosas que deban ser reproducidas como erróneamente están haciendo, ¿no es cierto? Pero no son cosas para que tuvieran que ser hechas de nuevo después de llegado el modelo de las piezas. Entonces, la naturaleza divina representada por el oro está entretejida con el lino en el éfod. El oro en forma de hilo indica un proceso, porque primero se debía golpear el oro hasta hacerlo muy delgado y entonces se cortaba en hilos finos, ¿sí? Entonces de esa manera se podía entretejer con el lino, el cual representa la naturaleza humana. Si solamente tuviéramos las palabras del Berij Hadashah sin el cuadro del éfod, no podríamos ver cómo la divinidad de Mashiach entretejida con su humanidad llega a ser el poder que nos ajusta a él, porque él es el que sostiene todo en este éfod. El éfod sostiene cosas, como vamos a ver, una de ellas es el pectoral, las otras son las piedras de los hombros, ¿no es cierto? Y es la parte más visible de la vestimenta del sumo sacerdote. Entonces era importante que estas dos partes de Mashiach quedarán bien entrelazadas y bien manifestadas, justamente porque es él el que sostiene. Además, no veríamos con claridad cómo somos ajustados nosotros a Mashiach también. En Corintiim Bet 1:21, Shaul dice que estamos adheridos a Mashiach, el ungido, ¿no es cierto? Aquí vemos esa unción y esa unión. Sin embargo, no vemos que estamos adheridos a Mashiach por medio de su gloria divina y de su hermosura humana, a menos que prestemos mucha atención a estos detalles. Aún más, no vemos que los santos que están adheridos a Mashiach sean una belleza adicional para él, porque son su obra, la expresión de su obra. Según el tipo presentado por el éfod, estamos atados a Mashiach junto con su naturaleza divina procesada. Shalom Jorge, shalom David, bienvenidos. Mientras más vemos en cuanto al éfod, más atados estamos de Mashiach en nuestra experiencia y más seguros estaremos, ¿no es cierto? Esto está relacionado con la transformación. Aunque no tenemos las palabras adecuadas para expresarlo, muy dentro de nosotros atesoramos y apreciamos a Elohim. Esta es una señal que tenemos de que estamos ajustados a Mashiach y atados a él. Esto incluye la transformación. No solo eso, esto representa la edificación, ya que en el pectoral estamos atados a otros, o sea, también existe justamente esa interrelación con las demás piedras. Esto significa que al final la edificación está incluida en la gloria divina de Mashiach, que está entretejida con su hermosura humana.
Si solo tenemos nuestras virtudes naturales, vamos a permanecer separados e individuales, ¿no es cierto? Pero por medio de la gloria divina de Mashiach y su hermosura humana, somos juntamente edificados, ajustados y unidos. Y no somos solamente edificados individualmente, como ya lo hemos dicho, sino que la edificación es una cuestión de conjunto de piedras, no de piedras sueltas. Entonces, somos edificados unos con otros. El éfod también es como una faja, ¿no es cierto? Como mencioné, que nos ciñe a todos con Mashiach, porque esa es la función del éfod, justamente es ajustar, ¿sí? Entonces, debido a que estamos ceñidos a Mashiach, no podemos separarnos de él. Gracias a Elohim, ¿no es cierto?, por este cuadro del éfod, del cual nos muestra que estamos ajustados en Mashiach, agarrados de él y ceñidos de él de una forma tan firme que nada ni nadie podrá separarnos. Ellos pues recibirán el oro, las telas azules, púrpuras y escarlatas y el lino fino. Harán el éfod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, elaborado con diseños. Tendrá 2 sombreras pegadas, se pegarán a los 2 extremos. Y la banda decorada que hay sobre él se hará como él, en una sola pieza con él, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Dice el Shemot 28 del 5 al 8. La parte más importante del éfod desde el punto de vista profético entonces estaba sobre los hombros, ¿sí? En 2 piedras de ónice debían grabarse los nombres de cada una de las tribus de Israel conforme al orden de nacimiento de ellos, 6 nombres de un lado, 6 del otro. De esta manera Aarón, al entrar en la presencia del Altísimo, llevaría sobre él y hasta Yahweh, ¿no es cierto?, todo el pueblo de Israel para interceder por ellos. El éfod, dicen, según algunas versiones, estaba hecho como una especie de delantal. El sacerdote ceñía entonces por la espalda, a la altura del corazón, debajo de los codos, ¿no es cierto? Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre y llegaba hasta los talones supuestamente. Según algunas versiones, vamos a encontrar dibujitos completamente distintos y diseños de una u otra forma, pero ya sabemos que no hay ninguno que sea demasiado exacto. El cinto estaba tejido a su borde superior, siguiendo su ancho y prolongándose después hacia ambos lados para que pudiera rodearlo completamente y ceñirlo, ¿no es cierto? Las sombreras estaban unidas al cinto en la parte de atrás y llegaban hasta los hombros, ¿no es cierto? Se cruzaban atrás y venían así según ese diseño y un poco más de modo que se doblaban hacia adelante, hacia abajo. Las piedras de ónice estaban incrustadas, una en cada hombrera, ¿no es cierto? Una cada, de manera que quedaran sobre los hombros. Las 2 cadenas de oro fueron insertadas en los 2 anillos superiores del pectoral, una a la derecha, otra a la izquierda, y las 2 puntas de cada cadena fueron insertadas en el engaste de cada hombrera. Así el pectoral colgaba de los engastes del éfod, sí, hasta la altura del corazón. Los 2 anillos que estaban en las 2 esquinas bajas del pectoral coincidían con los 2 anillos que estaban en la parte de arriba del cinto del éfod, ¿sí?, descansando unos sobre otros. Estos anillos fueron atados entre sí con un hilo de lana azul para que el pectoral estuviese pegado al cinto del éfod y no se moviera. Luego, toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los otros 6 en la otra piedra, en el orden de su nacimiento. Sobre las 2 piedras harás grabaduras de sello, obra de tallador en piedra, con los nombres de los hijos de Israel. Después de montarlas en monturas de oro, fija las 2 piedras a las sombreras del éfod, como piedras de recuerdo de los hijos de Israel, cuyos nombres llevará Aarón sobre sus sombreras como memorial delante de Yahweh. Entonces, en una piedra estaban los nombres Rubén, Shimón, Leví, Yahudá, Dan y Naftali, y en la otra Gad, Asher, Yisachar, Zebulún, Yosef y Benjamín, según algunos, porque según el Talmud, el orden estaba alternado. No se sabe por qué motivo dicen que estaba así escrito, pero ya nos vamos a encontrar con que no hay 2 que se pongan de acuerdo en nada para variar también en todas estas cosas. Y esto indica que había 25 letras en cada piedra y 50 letras en las 2. Aarón representa a Mashiach, ¿no es cierto? De esto aprendemos que sobre los hombros de Mashiach están los nombres de las 12 tribus de Israel sobre 2 piedras negras. Esto
Esto nos enseña que cuando el Mashiach llevó el madero sobre sus hombros, ¿no es cierto? Desde la ciudad hasta el lugar donde fue clavado, estaba llevando el pecado y la muerte de las 12 tribus de Israel, porque él estaba pagando una vieja deuda. Como Israel es la nación sacerdotal, representa a todas las naciones. Así que sobre los hombros de Mashiach cargaba el pecado de todo el mundo, porque Israel tenía que ser el intercesor de todas las naciones, algo que ya hemos mencionado y que estudiaremos más a fondo en su momento. Desde su angustia lo verá, lo disfrutará a plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos, es el castigo de ellos el que él lleva. Dice Yeshaya en el capítulo 53, perdón. Y Hanan 19 dice, y él salió cargando su madero hacia el lugar que se llama de la calavera, y en griego, en hebreo, Gulgolta. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice Yahanan, Aleph, y todos estos pasuquines están justamente respaldando lo que estamos diciendo. Las dos piedras de ónice sobre lino trenzado, obra de los hombros, ¿no es cierto?, que estaban en los hombros, no solamente hablan de la carga del pecado de los hijos de Israel, sino del gran peso que conlleva ser responsable por el desarrollo espiritual de los demás, que es el trabajo, ¿no es cierto?, de Mashiach. Y por supuesto es el trabajo que estamos siendo nosotros enseñados a trabajar también. Encima de eso, encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día, dice, la preocupación por todas las congregaciones. Esto decía Shaul en Corintillín Bet en el capítulo 11. Esta carga es la carga del intercesor. La intercesión es un ministerio sacerdotal, porque yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. O sea, cuando hayas vuelto, le dijo Yeshua a Pedro, ¿no es cierto?, cuando hayas vuelto, haz lo mismo que yo he hecho contigo, ¿no es cierto? Yo he rogado, yo he intercedido, intercede por ellos, confírmalos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por todos los que me has dado, porque son tuyos, dice en Yahanan 17. Sobre sus hombros pesan aquellos nombres que también están en su corazón, como vamos a ver próximamente en el pectoral. Tiene que llevarlos delante del Eterno en todo momento y mencionar sus nombres constantemente. Dice Shaul en muchos lugares, en Filipillín 1, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía. En Efesín, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. En Timoteo, doy gracias a Yahweh, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. En Filemón, siempre doy gracias a mi Elohim al recordarte en mis oraciones. En Romanillín, ¿quién nos condenará cuando el Mashiach Yeshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó, y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Si Él no para de interceder, nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Por supuesto, no tenemos su capacidad y ni siquiera la capacidad de hacerlo a las 24 horas, pero es una cuestión que necesitamos empezar a incorporar en nosotros si es que realmente estamos pretendiendo decir que somos sacerdotes, porque esto forma parte del sacerdocio, de las tareas del sacerdocio que estamos aprendiendo de a poco que debemos realizar. Como el Mashiach está llevando los nombres de los hijos de Israel en las dos piedras que están sobre sus hombros, hay un constante recuerdo de su muerte delante del Padre a favor de todos nosotros. Él justamente está todo el tiempo intercediendo. Los materiales para el éfod y sus colores. La parte principal de las vestiduras sacerdotales era el manto, ¿no es cierto?, tan largo que casi tocaba el suelo. Sobre este, el sumo sacerdote llevaba puesta una túnica, y sobre esta el éfod, como ya hemos estado estudiando las otras partes, ¿no es cierto? Shemot 28:6 dice, y harán el éfod de oro, púrpura, azul, carmesí, lino torcido de obra primorosa. Siempre tenemos los mismos materiales, como podemos ver, son los mismos que estaban en el velo, las cortinas, en la cobertura, ¿no es cierto? Al leer este pasuk, nos podemos dar cuenta que está todo absolutamente relacionado. El Bereshit Hadashah nos dice que Yeshua es una persona con dos naturalezas, la divinidad y la humanidad, ¿no es cierto? En el éfod, la divinidad de Mashiach es tipificada por el oro, como dijimos al principio, la humanidad por el lino, ¿sí? Ellos no están
ligados o unidos, no están cosidos ni nada, por el contrario están entretejidos. Esta parte es muy importante porque eso es lo que determina justamente de forma simbólica, de forma tipológica dentro del Tanaj, la divinidad de Mashiach, en contra de lo que muchos puedan insistir en decir, ¿no es cierto? Y siempre ha habido herejías en las cuales se negaba la divinidad de Mashiach. Muchos hoy también niegan su divinidad y lo consideran simplemente un rabino, alguien importante, pero un ser humano y nada más. Tendrían que darse cuenta acerca de toda la tipología que Yahweh coloca en sus escrituras, porque acá se muestra claramente cómo la naturaleza de Mashiach en todo momento estuvo entremezclada, ¿no es cierto? Porque eso era lo necesario. Si hubiera sido un hombre nada más, no hubiera podido salvar a nadie. Cuanto mucho se hubiera salvado a sí mismo y nada más. Entonces, es importante que se vea esto porque también es una mezcla a la cual estamos nosotros realizando en nuestro interior. Desde que Él se colocó en nuestro interior, se está produciendo la misma mezcla. Esa es la intención del Padre, que nos mezclemos completamente con Él. Entonces, dice Yahanan 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Elohim, y el verbo era Elohim. Según Yahanan 1.14, dice después que el verbo se hizo carne. ¿Sí? Entonces podemos decir que el verbo, que es Elohim, es de oro, y que la carne en Yahanan sería el lino, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando Elohim se encarnó, el oro y el lino, la divinidad y la humanidad, estaban entretejidas y mezcladas. Desde los tiempos de Shaul y Yahanan en el primer siglo, ¿no es cierto?, ha habido muchas enseñanzas, como hemos dicho, acerca de la persona de Mashiach. Durante muchos siglos se ha debatido en cuanto a la persona de Yahshua. La mayoría de los maestros reconoce que Mashiach tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Ahora, cómo están relacionadas una con la otra es cuestión de gran controversia, ¿no es cierto?, y ha provocado muchas discusiones. En nuestra serie, que se titula Fundamentos Básicos para Talmid, si Yahshua es Elohim, sí o no, ¿no es cierto? Que les dejo el link. Ahí se mencionan varias diferentes escuelas de pensamiento relacionadas justamente con este asunto de la persona de Mashiach. Las escuelas herejes son las enseñanzas erróneas de los docetas, que son los que dicen que Mashiach tenía solo la divinidad, la herejía de los ebionitas, que enseñaban que Mashiach solo tenía la humanidad, por uno o el otro, la enseñanza errónea de los arrianos, que decían que la divinidad de Mashiach no estaba completa, y que él simplemente era la criatura más alta de todas, por así decirlo, la criatura creada, ¿no es cierto? La enseñanza de los apolinarios, que dicen que la humanidad de Mashiach no estaba completa, lo cual no se termina de comprender del todo, ¿no es cierto? La falsa doctrina de los nestorianos, que sostiene que la divinidad y la humanidad de Mashiach estaban separadas, eran dos cosas separadas y no se mezclaban en ningún momento. La enseñanza errónea de los eutiquianos, que niegan la diferencia y la existencia mutua al mismo tiempo de la divinidad y la humanidad de Mashiach, o sea que o el uno o el otro, pero no pueden estar los dos juntos, y defendían que las dos naturalezas se habían unido para formar una sola, una tercera. La enseñanza apropiada y bíblica es que Mashiach tiene tanto la divinidad como la humanidad, y que ambas están completas y unidas porque él tiene la plenitud de la deidad, ¿no es cierto?, completas y unidas en el cuerpo de una persona, porque Yahweh así lo ha determinado y así lo ha hecho, y él no iba a encarnarse de una manera a medias. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Yahweh hace todo en plenitud. Así que repudiamos estas 6 escuelas heréticas y estamos de acuerdo con la escuela que se basa en las escrituras, evidentemente. Había varias clases de éfod. El de lino blanco que era utilizado por los sacerdotes. Dice, por ejemplo, un ejemplo en Shemuel Aleph 22. Entonces el rey le dijo a Doeg: tú, Doeg, ve y derriba a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, fue y derribó a los sacerdotes él mismo. Ese día mató a 85 hombres que vestían el éfod de lino. Estamos hablando de los sacerdotes comunes, o sea, no del sumo sacerdote, pero eran todos sacerdotes. Tenemos también el éfod de lino simple, como el que utilizó David. David lanzaba con toda su fuerza delante de Yahweh. David estaba vestido con un éfod de lino. Ya vamos a hablar del motivo por el cual David hizo muchas cosas que no debían haberle estado permitidas. Acá lo colocan, y la mayoría de los estudios lo van a colocar como un éfod diferente, un éfod separado, y el único ejemplo que pueden dar es justamente el ejemplo de David, pero ya veremos en su momento que David fue un sacerdote de la orden de Melquisedec. En algunos textos se habla
también de un éfod como instrumento de adivinación, algo que vamos a estudiar también un poquito más adelante, del cual se desconoce exactamente su forma, si era exactamente el mismo, si era el mismo del sumo sacerdote, si había otro, no se sabe muy exactamente, porque hay menciones un poco extrañas, ¿no es cierto? Pero algunos habían reproducido justamente, o hecho reproducciones al parecer. Por ejemplo, en Shoftim, en Jueces 17, dice, ahora bien, el hombre Micá tenía una casa de Elohim, había hecho un éfod y un terafín y había inducido a uno de sus hijos a que fuera su sacerdote, que lo había hecho él por su cuenta, por así decir. Aparentemente este tipo de vestimenta era bastante común, por así decirlo. Los sacerdotes siempre tuvieron vestimentas especiales en todas partes, ¿no es cierto? Y siempre fueron asociadas con las artes, sobre todo de la adivinación, de manera tal que habían hecho ciertas copias espurias, ¿no es cierto? Allí, dice también más Shoftim en el 18, allí los 5 hombres que habían ido a espiar la región dijeron a sus parientes, ustedes saben que hay un éfod en estas casas y unos terafín y una imagen tallada y una imagen fundida. Ahora ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? En el caso de el hombre que había levantado las cosas para sí mismo. Hubo también un éfod construido por Gidón, ¿no es cierto?, con el oro de los despojos de la batalla, y se originó en la ciudad de Ofra y se convirtió en el centro de un culto idolátrico. Gidón hizo un éfod con ese oro y lo erigió en su propio poblado Ofra. Allí se extravió todo Israel tras él, y esto vino a ser un lazo para Gidón y su familia, ¿no es cierto? También está esto en Shoftim. Tengamos cuidado entonces con las imitaciones revelatorias de los falsos profetas y con aquellos maestros que el Adón no ha enviado. Yahweh respondió, es una mentira lo que profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado ni los he mandado, no les he hablado. Una visión mentirosa, una adivinación vana, el engaño de su propia imaginación, eso es lo que les profetiza. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron, dice Yahweh en varios lugares de Yirmeyá. Dice Shaul también, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Y en esto tiene que ver justamente la fascinación por este tipo de acciones. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta a negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción, y muchos seguirán tras su sensualidad, y por causa de ello se difamará el camino de la verdad, dice Kefá en su segunda epístola. En el Brit Hadashah podemos ver fácilmente que Yahshua HaMashiach es Elohim y es hombre, ¿no es cierto? Ya que él es Elohim y es hombre, él es el Elohim hombre, por así decirlo, ¿no es cierto? La mezcla correcta, el primero plenamente mezclado, porque en él estaba toda la plenitud de la deidad, como dijimos, y porque él nació como cualquier bebé, tuvo un cuerpo, tuvo sangre para ofrecerla, necesitaba tener todas esas partes. Un gran número de maestros de las escrituras admiten que Mashiach es un Elohim hombre, aunque no le den ese nombre literalmente, ¿no es cierto? Al leer el Brit Hadashah llegamos a saber que Elohim es ambas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, es totalmente correcto llamarlo el Elohim hombre, porque además fue el primero de la nueva raza que vino a levantar. Aunque el Brit Hadashah revela que Mashiach es el Elohim hombre, no podemos encontrar un pasuk que diga que él tenía dos naturalezas entretejidas. Pero el tejido de la divinidad con la humanidad de Mashiach se presenta en este tipo de éfod del sumo sacerdote. El oro y el lino no estaban puestos uno sobre el otro, no estaban atados o cosidos, ¿no es cierto? Estaban entretejidos, y esta parte la resalto una y otra vez porque es muy importante de comprender para entender un montón de cosas más que estamos estudiando, que estamos aprendiendo también, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos creyentes tienen el concepto de que la naturaleza de Mashiach, la naturaleza divina de Mashiach, se le añadió a su naturaleza humana. Esta también es una de las cosas, vino después, él nació humano común y de repente fue poseído
por así decir, por la divinidad. Hay herejías que también dicen eso. Entonces, tenemos la tendencia en nuestra mente carnal de tratar las cosas siempre en compartimientos separados. Si en el plano material puede resultar difícil, pero en el plano espiritual sabemos que las cosas fluyen, se mezclan y se entremezclan de una forma mucho más simple de lo que sucede en nuestro plano material. Por eso las cosas, para que las comprendamos, las entendamos, están realizadas, están pintadas de una manera verdaderamente maravillosa. La naturaleza divina de Mashiach ha sido procesada, así como el oro que se usaba justamente para hacer el éfod, ¿no es cierto? Que como dijimos, se golpeaba en primer lugar para poder hacer esos hilos. Este cuadro indica que Mashiach se hizo un hombre descendiendo, se hizo hombre, perdón, por medio de pasar por un proceso. No era una cosa, él no vino, de repente bajó del cielo y ya era hombre, ¿no es cierto? Y era Elohim al mismo tiempo, no. Él nació como un bebé y creció, ¿no es cierto? Se desarrolló hasta tener la edad que llegó a tener, ¿no es cierto? Hasta los 30 años que empezó su ministerio. Y tuvo llevó toda su vida normal como un ser humano más sobre esta tierra. Es más, la gente no lo distinguía de otro ser humano y por eso muchos lo rechazaron, ¿no es cierto? En su momento diciendo, no es este el hijo del carpintero, yo lo conozco de chico, que ahora es el hijo de Elohim. ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? Ese tipo de cosas sucede normalmente con muchos, ¿no es cierto? Entonces, su proceso junto con todos los sufrimientos son representados justamente por este oro en la forma del proceso en que se realizaba, que llegaba a ser un hilo, ¿no es cierto?, entretejido con el lino. Como Elohim, nuestro Adón pasó por un proceso para llegar a ser uno con la humanidad. Él también pasó por un proceso. Sin ese proceso, ¿cómo podía ser uno con el hombre? Si él no hubiera experimentado este proceso, la tela que se necesitaba para hacer el éfod no se hubiera producido literalmente. Por medio de esto vemos un aspecto de Mashiach precioso que no se revela tan claramente en el Berij Hadashah. Es muy triste que por siglos los creyentes, incluyendo aquellos que aman a Elohim y le buscan, no le hayan prestado la atención adecuada al cuadro de Mashiach que se presenta en Shemot 28, ¿no es cierto? En general a las cosas del Antiguo Testamento las dejaron de lado, dijeron que estaba abolido, así que no se usa, no se toca y no podemos aprender nada. Al contrario, sabemos perfectamente hoy por hoy que no hay dos libros, sino uno solo. Hay de la misma manera que hay un solo autor, ¿no es cierto?, de los dos. Como resultado, su apreciación por Elohim no ha sido suficiente, ¿no es cierto? Por eso no han podido crecer en él. Si no se aprecia al modelo, nunca seremos las copias adecuadas. Si nosotros miramos al modelo que debemos imitar y no nos gusta, no nos vamos a esforzar demasiado. Por eso muchos se han conformado con afirmar que son sacerdotes y reyes también, mientras sus comportamientos están lejísimos de ser como el de nuestro modelo, ¿no es cierto? No he interpretado este cuadro de Shemot según mi inteligencia natural. Además, no fui yo la que pintó el cuadro, ¿no es cierto? El cuadro lo pinta Yahweh, ahí está para que cualquiera lo vea. Más bien he recibido en sí la misericordia de Elohim para entenderlo hasta cierto grado, en la medida en que Él nos da comprensión. Y espero que esté transmitiendo esa comprensión a todos los que escuchan, ¿no es cierto? Aquí tenemos un cuadro que demuestra que hay una tela en el universo que está tejida con hilos de oro y de lino y que contiene justamente también los 5 colores, el dorado, el blanco, el azul, el púrpura y el carmesí, lo cual implica toda la obra de Mashiach. Este es el éfod que Yahshua tiene puesto en la actualidad. Él todavía está vestido con las vestiduras hechas de oro y de lino y con los 5 hermosos colores que expresan justamente su divinidad, su humanidad, todo lo celestial, lo reinante que es y la redención que él consiguió para todos. O sea, son una representación general de todo lo que es su obra. Está sentado a la diestra del Padre y así como nuestro Cohen Gadol intercede por todos nosotros. Vamos a hablar un poco ahora de las piedras de ónice. Tomarás 2 piedras de ónice, grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, ¿no es cierto? ¿Qué representan las 2 piedras de ónice que estaban en los hombros del sumo sacerdote? Bueno, representaban a los creyentes, incluyéndonos a nosotros también, obviamente. Cuando algunos escuchan esto, tal vez puedan llegar a decir, es posible que a usted o cualquier otro que sea un hermano mayor de Elohim sea representado por esa piedra, ¿no es cierto? Y que esté ahí, pero con toda seguridad yo no, yo nací de nuevo ayer, yo caigo todos los días, ¿no es cierto? Yo no tengo la apariencia de una piedra de ónice,
yo más bien parezco un cascote de la calle, ¿no es cierto? Tal vez esa sea la real situación en el tiempo en que estamos viviendo. Sin embargo, una vez que hemos sido regenerados, la piedra de ónice en la que nos transformaremos ya está allí. Porque recordemos que las cosas en el plano material no están siempre en concordancia inmediata con lo que está en el plano espiritual, en el cual no existe este lapso de tiempo en el cual nosotros estamos ahora. Entonces lo que es ya es instantáneamente, lo que ha sido ya decretado en el plano espiritual, aquí debe pasar por su desarrollo hasta que lo sea. Y sin embargo, en el plano espiritual ya está determinado y Yahweh ya lo ve como completo. Entonces, una vez que hemos sido regenerados, la piedra de ónice, ¿no es cierto?, en la cual nos vamos a transformar, ya está, y porque forma parte del nuevo hombre que hemos recibido, aun cuando esté en semilla ese nuevo hombre. Sin embargo, está ahí adentro. Lo mismo que cuando se dice en las escrituras que fulano estaba en los lomos de Mengano, ¿no es cierto? No había nacido todavía, y sin embargo, Yahweh ya lo veía, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, si no tuviéramos el elemento de la piedra de ónice en nuestro ser, no tendríamos interés siquiera en leer este tipo de mensaje. El simple hecho de que amamos a Elohim, que lo buscamos, que queremos escuchar este tipo de palabras, es una gran indicación de que tenemos la semilla de la piedra de ónice en nosotros, que es aquella cosa en la cual deseamos convertirnos, ¿no es cierto? Finalmente, todo el barro va a ser transformado en este tipo de piedra. En nuestro ser natural hay dos aspectos. El aspecto de la creación de Elohim y el de la caída, ¿no es cierto? Una parte de nuestro ser es la creación de Elohim, la otra parte es de la caída del hombre. Lo que pertenece a la caída será desechado y lo que viene de la creación de Elohim permanecerá con nosotros y será transformado, ¿no es cierto? En parte ya está siendo transformado nuestro interior y en su momento alcanzará la plenitud. Por lo tanto, la obra de Elohim en nosotros logra dos cosas. Por un lado está sacudiendo, removiendo el aspecto caído, ¿no es cierto? Y por el otro está levantando y transformando el aspecto de nuestro ser que se relaciona con la creación de Elohim para llegar a ser una piedra preciosa. Primero tiene que crecer, dar fruto, ¿no es cierto? Y crecer hasta brillar cada vez más. ¿Por qué hace esto así? Él verdaderamente podría solo transformarnos en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? Es más, podría haberlo hecho con los israelitas y no ni siquiera llegar hasta este punto, ¿no es cierto? Podría haberlo hecho desde el primer día. Más aún, lo podría haber hecho con Abraham, ¿no es cierto? Más, lo podría haber hecho con Adán y Jabá directamente. Decir, bueno, déjalos, yo los arreglo ahora, ¿no es cierto? Porque el poder sí lo tiene. Sin embargo, había que otras cosas en el medio, ¿no es cierto? Evidentemente existe algún motivo porque Yahweh no es caprichoso. Y el motivo por el cual todos debemos pasar por el desarrollo de la etapa que nos ha tocado es porque Yahweh sigue pintando su cuadro. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque tenía que resolver los asuntos de la justicia y todo lo demás, obviamente. Pero su plan aún no había sido consumado y aún hoy tampoco ha sido consumado. Y nosotros formamos parte del mismo. Estamos mostrando al mundo y a nosotros cuál es la maravillosa operación de Yahweh en nuestro interior para hacer mucho más que solo salvarnos, para santificarnos y transformarnos en aquello para lo cual fuimos planificados desde antes de la creación. La próxima vez que estemos tentados a llorar y reclamar por las situaciones y condiciones que nos rodean, sintámonos orgullosos de estar siendo considerados dignos de ser parte de su cuadro. Es claro que toma tiempo para que el elemento caído sea removido y el elemento creado sea transformado y elevado, ¿no es cierto? Tenemos que dejar de insistir en nuestra impaciencia, que es satánica. Hasatán es quien nos susurra pensamientos del tipo de que si no vemos resultados porque no está funcionando, porque Él no existe, porque nosotros no servimos, o porque Él no sirve, nosotros no servimos, ¿no es cierto? Por esto, o por lo que sea, por cualquier cosa. Esas son dudas satánicas. El proceso de Yahweh siempre toma su tiempo, el suyo. No el nuestro. Y llega de repente un día en el que nos damos cuenta que algo ha brotado y crecido y que no lo habíamos notado antes.
Muchos de los que han estado en la congregación por varios años han tenido esta experiencia. El resultado de que estos santos tienen más peso de Mashiach en la actualidad que en los años pasados. Eso es un hecho, ¿no es cierto? Que es visible, que lo sienten y lo experimentan. No han llegado al final, ciertamente. No vamos a llegar al final de esta carrera en esta era. Pero verdaderamente sentimos la modificación, sentimos el avance, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos llegar a percibir con el tiempo, que ha habido un avance. Si estamos igual, estamos en problemas, ¿no es cierto? Pero si algo del elemento caído ha sido removido y una buena cantidad del elemento creado por Elohim ha sido elevado y transformado en piedra preciosa, entonces estamos avanzando aun cuando no veamos las cosas en plenitud. No debemos dudar del hecho de que seamos representados por las piedras de ónice, sí, que estaban sobre los hombros del éfod, ¿no es cierto? Algún día seremos completamente transformados en piedras preciosas, algo que vamos a ver en la próxima charla también. Yo estoy segura de que seremos piedras de ónice de una manera pura y completa, seremos piedras preciosas de forma pura y completa, porque Él lo ha decretado, Él lo ha determinado y Él lo hará, ¿sí? Tanto nosotros como todos los Kadoshim. En la nueva Jerusalén, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, todos los creyentes en Mashiach serán piedras preciosas. Todos nacimos como polvo, herederos del ADN adámico, ¿no es cierto? Adán estaba totalmente compuesto de polvo y no de piedra de ónice. La piedra de ónice representa la transformación, justamente. En nuestra vida natural somos de polvo, pero por medio de la regeneración hemos llegado a ser piedras. Ahora estamos en el proceso de ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Elohim, porque nuestro amado Cohen Gadol nos carga sobre sus hombros. La piedra de ónice representa justamente esta transformación, como dijimos. Y pondrá las dos piedras sobre las sombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus dos hombros por memorial. Lo que el sumo sacerdote llevaba no eran dos pilas de polvo, ¿no es cierto? Sin embargo, no vemos que los israelitas fueran verdaderamente piedras preciosas ni piedras de ónice. No eran mejores que nosotros, ni tampoco los considero tan peores. Una y otra vez mostraron su polvo al rebelarse contra su Elohim. De manera que no debemos desesperar si nosotros tampoco nos vemos tan brillantes, ¿sí? Aunque tampoco es razón para desistir, obviamente, porque no somos transformados por nuestros esfuerzos, sino por nuestra fe en esperar el cumplimiento de las promesas. No es nuestro esfuerzo, no son nuestras obras, nuestra justicia no es nada, sino simplemente esperar en que Él cumpla lo que ha prometido. Así siendo, los israelitas como nosotros eran dos piedras de ónice. Esto indica que lo que Mashiach sostiene como el sumo sacerdote no es polvo, sino que sostiene a los santos transformados, tipificado por las piedras de ónice en las hombreras del éfod que se ponía el sumo sacerdote. Entonces, esta transformación ya había comenzado en la era de Pesaj, sí en el plano espiritual, no en el plano material. En nuestro plano material había que esperar hasta la venida de Mashiach, no había otra, dando apertura a la era de Shavuot para que esas cosas comenzaran a manifestarse en parcialidad, como ya sabemos, en nuestro plano material también, que se necesitaba el Ruach en el interior de la persona, porque si no la persona podía esforzarse lo que quisiera y no iba a hacer absolutamente nada. Sin embargo, que quede constancia, aún en el Tanaj los israelitas eran considerados piedras preciosas, como Yahweh siempre dijo, ¿no es cierto? Él los veía ya completados. Desde la eternidad pasada, Yahweh ya nos ve como piedras preciosas en la nueva Jerusalén. Así deberíamos vernos nosotros también con sus ojos, ¿no es cierto? Pero no en un esfuerzo de admiración egocéntrica, evidentemente, sino en el esfuerzo por ser cada día más y más transformados en piedras preciosas. Muchos aseguran ser sacerdotes y piedras y sus vidas muestran solo polvo, lamentablemente. Entonces necesitamos ser verdaderamente lustrados para ser transparentes y brillar con una luz que no es nuestra, tampoco, porque las piedras preciosas no brillan por su luz propia. Cuando algunos santos escuchen esto, tal vez se desanimen y piensen que ellos no han sido transformados, ¿no es cierto? Entonces yo no llego nunca más, ¿no es cierto? La idea básica, si Mashiach solo sostiene las piedras de ónice y no el polvo, entonces estoy frito, ¿no es cierto? Porque yo nunca voy a llegar, no voy a tener esa experiencia, yo no llego a nada, como estoy, no llego nunca a nada, así que ya me estoy desanimando de movida. Existen dos errores
errores en el mundo creyente. Primero, creer que somos lo que aún no somos, a pesar de la evidencia contraria, ¿no es cierto? Y creo que porque, ya que nosotros no estamos viendo justamente el resultado final, que en este caso es la piedra preciosa, no estamos dentro. Nosotros estamos en promesa, tanto como nuestros hermanos de la era de Pesaj. Exactamente, de la misma forma que ellos estaban en promesa, nosotros seguimos estando en promesa. ¿Bajo qué? Bajo la fe, condición de fe. Esa es nuestra creencia, ¿no es cierto? Y esa es la promesa que nos avala. Aún si nosotros hemos recibido algo más que ellos, no tenemos la plenitud tampoco. Es tan malo sentarse a pretender disfrutar de lo que todavía no hemos recibido a pleno en este plano material, como convencernos de que jamás lo vamos a recibir. Nos estamos yendo de un extremo al otro, ¿no es cierto? O sea, eso sería dudar de las promesas de Yahweh. Nosotros no andamos por vistas, sino por fe, de manera que tomamos sus promesas como lo que son, realidades en el plano espiritual, promesas en el plano material. Llegará el día en que ambas van a ser una misma y única realidad. Gloria al Padre. En realidad todos tenemos la experiencia de ser sostenidos por Mashiach. Y esa experiencia yo estoy segura que todos la tienen. Todos deberíamos manifestar una cierta cantidad de piedra preciosa, a menos que hayamos nacido de nuevo ayer, lo cual, bueno, está. Disculpa porque es necesario un poco de tiempo. Pero este es un sutil engaño de la carne, ¿no es cierto? A veces nos sentimos como que nos estamos alejando de Yahweh y es verdad, nuestra carne está constantemente siendo cortada. Tenemos que entender eso. Y ese sentimiento de alejarnos es de la carne está siendo alejada, la carne es la que tiene los sentimientos, la carne es la que tiene esos pensamientos, ¿no es cierto? Ay, me estoy alejando, sí, te estamos alejando, te estás alejando de todo, te estoy eliminando de mi vida, ¿no es cierto? Pero ese es un sentimiento justamente de la carne, porque no estamos yendo al nuevo Ruach. Si nosotros automáticamente nos colocamos en el nuevo Ruach, no vamos a tener las expresiones de la carne. Si nos sentimos alejados de él, ese es el polvo y no nosotros. El polvo debe sentirse alejado de él, debe sentirse que verdaderamente se aleja de su presencia, porque el polvo tiene que comprender que él no puede estar en la presencia. Nada de lo que es la carne tiene nada que ver con lo que es espiritual, ¿no es cierto? Entonces, en ocasiones, Elohim prepara un ambiente que nos sacude, ¿no es cierto? Tal vez tengamos miedo de caer. Sin embargo, solo el polvo va a ser sacudido. Necesitamos comprender estas cosas. Cuando estamos siendo sacudidos, no es que estemos siendo sacudidos nosotros para ser derribados nosotros, sino para hacer caer esa parte que debe caer, ¿sí? Entonces nosotros, como aquellos que hemos sido regenerados, nunca seremos removidos, ¿sí? Ya que las piedras de ónice que en nosotros nunca se van a caer. Las piedras de ónice permanecen sobre los engastes de oro gloriosos y hermosos. El trenzado con los engastes de oro. No obstante todas estas cosas, el punto principal que estamos hablando no es en sí la transformación aún, sino acerca de cómo las piedras de ónice son colocadas sobre las sombreras y sostenidas, cómo estaban unidas a las sombreras estas piedras. Shemot dice que haría grabar esas dos piedras, ¿no es cierto? Y les harán alrededor, engastes de oro, ¿no es cierto? Ya vimos que en hebreo las palabras traducidas engastes de oro también se refiere a un trabajo trenzado de oro, engastes de oro trenzados, un trabajo artesanal evidentemente, ¿no es cierto? Y finamente trabajado. El oro en el cual se incrustaban las piedras de ónice no tenía una forma sencilla y era un sostén también en el cual la piedra no podía escaparse, ¿no es cierto? Tenía un hermoso diseño, pero también tenía firmeza y daba seguridad. Estos engastes de filigrana de oro demuestran cómo somos unidos, agarrados y sostenidos de Yahshua, ¿sí? Y estos engastes representan también la divinidad de Elohim después de ser procesado y haber pasado por todos esos sufrimientos, como ya mencionamos. Si los sufrimientos experimentados por Yahshua hicieron que tomara la forma de un hermoso engaste para sostenernos como las piedras preciosas. Esto representa también al Ruach HaKodesh. Si no tuviésemos el cuadro que nos proporciona el tipo de efod con los engastes de filigrana, no habría manera de que supiéramos por medio de las simples palabras del Berij Hadashah
nuevamente cómo somos sostenidos por Yahshua. Porque no se nos dice, bueno, están en mi mano y nadie los arrebatará y cosas así, ¿no es cierto? Pero esta imagen es mucho más firme, es mucho más fuerte que estar simplemente sobre la palma de una mano, por así decir. Nosotros estamos aferrados, formamos parte de la ropa de Mashiach, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, no hay forma de que vayamos a caer. Las escrituras dicen esto y nosotros le creemos, esa es la realidad. Pero alguna vez se imaginaron que Yahshua nos está sosteniendo sobre sus hombros en engaste de filigrana de oro. Nosotros somos sostenidos por él de una manera realmente hermosa, somos asegurados y somos llevados sobre sus hombros. Sobre sus hombros somos llevados a la presencia del Padre. Ser llevados sobre los hombros es cargar con las personas para colocarlas en la presencia de Yahweh. Entonces tenemos que utilizar tiempo en orar, leer estos pasuquín, y tener comunión con otros acerca de estas cosas, porque son cosas verdaderamente muy profundas, ¿no es cierto? No son cosas simples. Esto nos va a ayudar verdaderamente más a apreciar más y más Elohim, apreciar más al Elohim que está mezclándose con nosotros, porque vamos a ir ampliando todo esto y viendo que ese trabajo se aplica a nuestro interior. Vimos que las piedras de ónix estaban colocadas en hermosos engastes, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo estaban conectados estos engastes con las sombreras. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones en forma de trenza en los engastes. Estos cordones de oro tenían la forma de trenzas, ¿no es cierto? Una especie de trenzado. ¿Cómo exactamente? Ya sabemos que no tenemos los detalles. Estos sostenían las piedras de ónix a los engastes de oro y a las sombreras. Eran la conexión. ¿Sí? Acá tenemos 3 cosas entonces: las sombreras, las piedras con los engastes, ¿no es cierto? Y los cordones de oro que se usaban para sostener las 2 cosas. Era necesario que la divinidad de Mashiach pasara por todo este proceso para llegar a ser también este cordón de oro que sujeta y conecta, ¿no es cierto? Yahshua tiene la fuerza para sostenernos como las piedras de ónice. Esa fuerza viene de su divinidad mezclada con su humanidad y por medio de expresar a Elohim, al hombre, lo celestial, ¿no es cierto? Lo reinante que es él y la redención. Estamos agarrados a Elohim por medio de esa expresión maravillosa de Mashiach. Él expresó completamente todo lo que nosotros debemos aprender también a expresar, porque debemos ser hechos a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Pero en el plano espiritual, claro, este agarre, esta seguridad, ¿no es cierto? Es una unión firme e inseparable. Aquí, por supuesto, las cosas son limitadas. La única cosa en el universo que nos puede sostener y agarrarnos de Mashiach es la expresión de Mashiach mismo, ¿no es cierto? Que está representada por este éfod maravilloso. Día a día nosotros ingerimos alimentos y somos nutridos. Sin embargo, la mayoría de nosotros no sabemos cuáles son las riquezas contenidas en esos alimentos que nos nutren, que nos fortalecen y nos dan todo lo que necesitamos y hasta matan los muchos gérmenes que entran, ¿no es cierto? Solamente sabemos que se necesita la comida para mantener la vida, entonces comemos. Por lo tanto, simplemente sentamos y comemos y disfrutamos también de la comida. Sin embargo, los nutricionistas conocen sus ingredientes y entonces ellos no solamente los comen y los disfrutan, sino que también entienden algo acerca de los constituyentes de esos alimentos y saben cómo combinarlos de manera mucho más efectiva o para qué utilizarlos. Entonces podemos usar esto como un ejemplo sencillo de nuestra experiencia de estar agarrados de Mashiach y ser sostenidos por él sin darnos cuenta de lo que está dentro de su fuerza y su poder para sostener. Somos sostenidos, pero no terminamos de comprender exactamente esa fuerza y ese poder. ¿Qué es lo que constituye la fuerza de Mashiach a fin de sostenernos a él, aferrados, sostenernos de una forma tal que no caigamos en ningún momento? Por medio de estudiar el cuadro que estamos viendo, encontramos la respuesta a esta pregunta. Según la tipología del éfod, la fuerza de agarrar, el poder para llevarnos y la habilidad para unirnos a Mashiach y mantenernos unidos se derivan de su expresión como Elohim y hombre juntos con lo celestial y reinante
importante que Él es, ¿no es cierto? Y con la redención, todas estas cosas, o sea, todos los colores, toda la obra que realizó Mashiach está aquí representada en este éfod. Aquí, en este éfod, está pintado el cuadro del poder y la fuerza y todo lo que Mashiach es y representa, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos la comprensión espiritual de todas estas cosas, como lo tienen las entidades, ¿no es cierto? Ellos sí entienden lo que todo esto es y por eso han tratado de ocultar todas estas cosas y todas estas maravillas. Si nosotros comprendiéramos un poco más, estaríamos más tranquilos, estaríamos comprendiendo mucho mejor y estaríamos alabando mucho más también al Padre por todas las maravillas que hace. No tendríamos dudas acerca de, ay, si me voy a morir hoy, si me va a dejar de lado, si no me va a querer más y todo ese tipo de cosas que muchas personas sienten, ¿no es cierto? Esa confianza, desconfianza que tienen un día estoy bien, otro día estoy mal con él, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Entonces, cuando estamos unidos a Elohim, así como las piedras están unidas al Éfod, llegamos a ser, como hemos dicho, la belleza que se le añade a Elohim para su expresión. Y esta llega a ser nuestra belleza, justamente de la cual nos sostenemos. No podemos separarnos de la obra que Yahshua ha realizado o no habría obra para darle gloria. Nosotros formamos parte de esa gloria, justamente el resultado que él ha obtenido en nosotros y lo que va a obtener, obviamente, ¿no es cierto? Porque no es lo que ya obtuvo en nosotros, sino lo que va a obtener en el plano espiritual que ya ha sido completado, es justamente esa corona de gloria, por así decir, ¿no es cierto? Si nosotros no respondiéramos, si no fuéramos transformados, si no hubiéramos aceptado y no hubiera nadie que hubiera hecho eso, no habría obra de Mashiach, ¿no es cierto? Tal vez se le hubiera hecho la obra, pero no habría salvado a nadie, de manera que nosotros respondiendo somos su gloria justamente, no para gloriarnos nosotros, obviamente, sino para ser su gloria, ¿sí? Entonces somos sus joyas en este sentido, las que él puede mostrar para gloriarse de su obediencia. ¿Qué es lo que yo conseguí con mi obediencia? Oh, acá les muestro, dice Yahshua, ¿no es cierto? Estas son mis joyas, ¿sí? En este sentido también tenemos que dejar de ser polvo opaco y empezar a brillar para darle gloria y honra. Finalmente es un memorial eterno, ¿no es cierto? Al hablar de las piedras de ónice sobre las cuales estaban escritos los nombres de los hijos de Israel, dice en Shemot, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus dos hombros por memorial. Esto indica que las piedras de ónice eran un memorial delante de Elohim. ¿De qué eran memorial estas piedras, no es cierto? De que la congregación está sobre Mashiach, memorial de que Mashiach sostiene a la congregación, él se ocupa, él es responsable, ¿no es cierto?, del pueblo redimido de Elohim. Este memorial durará por toda la eternidad, así que debemos estar agarrados a Mashiach y él nos sostendrá en la presencia de Yahweh como un memorial eterno. Esto lo podemos experimentar y disfrutar ahora mismo, ciertamente, y podemos disfrutarlo de manera bastante plena. Obviamente todo acá es parcialidad, pero con bastante intensidad verdaderamente, si dejamos de lado todas esas dudas y entendemos en plenitud todo lo que él ha hecho. Cuando Mashiach nos lleva sobre sus hombros, él le lleva gozo a Elohim. Cuando Elohim mira a Mashiach, él ve a sus redimidos también, ¿no es cierto? Los que han sido transformados en piedras de ónice sostenidas por engastes de oro. Al final, el ónice llega a ser una belleza que ha sido añadida a Mashiach. Entonces, es un memorial delante de Elohim, una belleza adicional para Yahshua. Cuando miramos este cuadro, vemos la gloria y la hermosura, sin duda alguna, ¿no es cierto? Este cuadro va más allá de lo que podrían explicar las palabras humanas. Yo no tengo la palabra para decir mucho más acerca de estos asuntos, así que confío que el Ruach HaKodesh les hablará a todos acerca de estas cosas y que seamos animados verdaderamente para estudiar esta porción de la palabra mediante el orar, leer y la comunión unos con otros para compartirnos, ¿no es cierto?, lo que el Ruach nos muestra y nos revela. Bueno, habiendo terminado ahora con esto, espero que a disposición de ustedes para comentarios, preguntas, lo que deseen. Dice Carla, eso del entretejido es bueno, nosotros somos una memoria con él.
En sí, lo que está hablando ahí el entretejido es nosotros con Mashiach, con el Mashiach que recibimos en semilla, ¿no es cierto? Nosotros somos un memorial sobre sus hombros, porque en este momento somos llevados por él en sus hombros, ¿no es cierto? Todavía estamos en época de intercesión, por así decir. Sabemos que esto no ha terminado todavía, no hemos sido glorificados, etcétera, etcétera. Entonces todavía estamos siendo cargados en sus hombros, ¿sí? En ese sentido es de lo que se refiere. Somos un memorial. Eso es ser un memorial, justamente. Un memorial es algo que se coloca como las pilas de piedra se utilizaban, ¿no es cierto? Para memoria de una cosa, para que cuando alguien viera esas cosas se recordara de lo que estaba implicado, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Dice Aníbal, me parece hermoso una de las últimas cosas que dijiste, Dani, somos sus joyas y él puede gloriarse en nosotros y nosotros en él. Exactamente, nosotros tenemos que entender esa relación de amor absoluto que tenemos entre nosotros y Yahshua, porque nosotros somos su esposa, nosotros somos su novia, ¿no es cierto? Todavía no somos su esposa, pero realmente es una relación de noviazgo pleno la que tenemos. El novio vino a rescatar a la novia y no solo la rescató, sino que la vistió, la adornó, la embelleció, porque estaba hecha un desastre la novia, ¿no es cierto? Y hoy somos sus joyas, somos las joyas de su vestimenta, somos las joyas de su corona, somos sus joyas, y él está orgulloso de mostrarnos, no porque nosotros hayamos hecho algo, bueno, aceptamos esto, no, es toda su obra, pero es la obra del Padre también, ¿no es cierto? O sea, eso no es un orgullo como el que podría ser orgullo humano, sino que es enorgullecerse de lo que Yahweh ya había planeado y pidió a Yahshua que cumpliera, ¿no es cierto? La obra de la obediencia. También es importante, dice Carla, porque entre nosotros también somos entretejidos. Eso lo vamos a ver un poquito mejor en la próxima, que vamos a hablar del pectoral, justamente, que es donde están todas las piedras, ¿no es cierto?, siendo entretejidas, y de qué manera se relacionan. Y justamente ahí vemos clarísimamente que no hay solamente un entretejido con el Mashiach, sino también un entretejido entre las mismas piedras. Que es la edificación, eso, ¿no es cierto? Eso es lo que va a levantar verdaderamente la nueva Jerusalén, es la construcción. Bueno, si no hay más comentarios, perdón, está ahí, ahora me llegó el de Gaby, a ver, un segundo. Creo que voy a hablar por muchos hermanos al decir que muchas veces me sentía alejado y no entendía qué era lo que pasaba y me ponía a pedir perdón por mil cosas, pero la verdad es que cuando sabes que estás buscando andar en sus caminos y recorrer sus sendas, la carne la que indefectiblemente va a caer porque no puede acercarse a un Elohim Kadosh. Exactamente. Creo que todos pasamos por eso verdaderamente, hasta que Él nos va mostrando, ¿no es cierto?, que lo que está sintiéndose, que se aleja, es la carne en sí. Por eso nos sentimos deprimidos y todo lo demás. Son todas reacciones de la carne, ¿no es cierto?, las que tenemos. No nos sentimos alejados. Si nos vamos 2 segundos en ese momento, si nos vamos al Ruach, vamos a darnos cuenta enseguida que no estamos alejados de Él. Muchas veces inclusive pasan cosas, situaciones en las cuales nos sentimos, es una sensación, un sentimiento interno, pero no hay motivos. O sea, empezamos a buscar generalmente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hice mal, no es cierto?, para que me esté castigando de esta manera, o por qué me está atacando Hasatán y todo eso, ¿no es cierto? Y no es eso, es simplemente el alejamiento de nuestra carne. Nos damos cuenta en ese momento que no hay nada, no hay motivo por el cual tengamos que estar sintiéndonos de esa manera. Cuando decían, ¿por qué me estoy sintiendo así? No tiene sentido, ¿no es cierto? Está todo bien, estoy bien con él y todo lo demás. Y es porque justamente la carne es la que está siendo cortada y alejada. Gloria a Él, porque eso es así, nos permite experimentarlo verdaderamente. Solo necesitamos prestarle atención al detalle de que no es una cosa mala, sino todo lo contrario. Es una cosa buenísima, es nuestra carne que está siendo cortada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Perdón, este no lo vi. Es una diferencia con Babilonia, que son como pegados entre sí. Exactamente, que en la gente de Babilonia no es exactamente la misma cosa, porque el individualismo es lo que es más importante, sobre todo, ¿no es cierto?, en todo lo que hace Babel. Y además es la dominación, porque no hay
amor de la cabeza hacia sus miembros, ¿no es cierto? Entonces hay un rejunte de miembros a los cuales se controla por miedo, por interés, por ambición, por toda una serie de cosas. Es completamente diferente, pero no hay interrelación entre las partes y tampoco hay relación con la cabeza en sí, excepto de ser usados, usar y ser usados. Esa es la única cuestión. Dice Eduardo, yo leo las escrituras como una historia de amor desde ese lugar es más espiritual. Es una historia de amor, evidentemente, es una historia de amor. Es una historia de amor que termina con bodas, vamos, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente es una historia de amor. ¿Mm? Necesitamos ver ese amor, pero necesitamos nosotros también vernos en cómo hemos sido amados para darnos cuenta de cómo hemos sido desagradecidos, ¿no es cierto? Y cómo seguimos siéndolo en muchísimas cosas en el sentido de que no estamos siempre quejándonos, ¿no es cierto? Y cuándo, ¿no es cierto? Y cuándo llega la boda, más o menos es una cosa, siempre estamos reclamando por todo, y, ay, que me duele, hay que esto, hay que lo otro, ¿no es cierto? Y él solamente lo que está haciendo es pasándonos por un proceso de embellecimiento, literalmente, ¿no es cierto? En el cual nos está purificando y santificando para presentarnos delante suyo sin arruga y sin mancha, ¿no es cierto? Lo que dice Carla, lo que no permite el entretejido, porque hay desconfianza, evidentemente no puede haber entretejido exactamente, porque no hay forma de que se entretejan entre sí, no hay ninguna forma, inclusive no hay forma de que se entretejan ni siquiera para el mal, como ya lo hemos mencionado en varias veces, no hay siquiera una amistad por mal, ¿no es cierto? Por así decir, no, entre ellos también se odian, porque el odio es odio, no hay vuelta, no tiene forma de cohesión de ninguna parte, el caos es caos y será siempre caos. No hay unidad en el caos. La unidad solamente está en el amor, solamente está en Yahweh. Dice Aníbal, el amor es fuerte, pero la desconfianza es fácil de derribar. Depende, por así decir, digamos, dónde está esa desconfianza y dónde está el amor, de dónde provienen esas dos cosas, ¿no es cierto? La desconfianza en sí es fácil de derribar si no estás en la carne. Ahí está el problema, ¿no es cierto? Cuando estamos en la carne es difícil de derribar la desconfianza. Por eso es necesario que Yahweh rasgue por un momento el velo que oscurece el entendimiento para que la persona pueda tener un momentáneo relámpago de luz y pueda verdaderamente aferrarse de ese amor, ¿no es cierto? Ah, la desconfianza de Babilonia, ahora sí, a la desconfianza de Babilonia. Pero fácil de derribar, ¿en qué sentido? Los desconfiados de Babilonia no se van a unir unos a otros, viven siendo desconfiados. El amor de Mashiach que nos une nos hace fuertes. El amor de Mashiach nos mantiene verdaderamente en Ejad, es lo que nos mantiene unidos justamente, ¿no es cierto? Nos mantiene firmes en todo. Pero la desconfianza y lo de Babilonia es tres hilos debilita, no sé si me dejo entender. Ahora está un poco más claro. Por supuesto el cuerpo de Hasatán, que es la ramera, es un cuerpo débil en el fondo, ¿no es cierto? Sabemos que no tiene y sin embargo tiene toda la apariencia de ser el más poderoso, ¿no es cierto? ¿A quién le van a apostar todos? El otro que parece que tiene todas las de ganar. Sin embargo, es el que justamente va a perder, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque la cosa es al revés, es como Yahweh dijo, ¿no es cierto? Que él hizo todas las cosas, preparó todo para avergonzar a los que son sabios a sus propios ojos, ¿no es cierto? A los que creen en su propio poder, a los que confían en sí mismos, en todas esas cosas. Entonces, en sí es un cuerpo débil, es un cuerpo que los mantiene. Además, justamente esa falta de cohesión, esa desconfianza, ¿no es cierto?, que se tienen sus autos, y esa falta de amor simple y sencillamente es la que los debilita, ¿no es cierto? Esa falta de Yahweh los debilita y ni modo, van a quedar siendo debilitados. Por eso justamente la roca va a desmenuzar toda esa estatua que ha tratado de levantar Babel. Bueno, si nadie más quiere hacer más comentarios o cosas, damos por encerrada la charla.
y nos vemos mañana en la otra serie de la oración y santificación que estamos viendo. Así que Abba nos bendiga, nos siga mostrando todas estas riquezas, porque todo esto que está mostrando son partes de... son diferentes partes que nosotros debemos asumir en nosotros mismos. Vean que estamos estudiando las vestiduras sacerdotales por un lado, ¿no es cierto? Y estamos estudiando la armadura de Yahweh por el otro lado. Así que son todas las formas en las cuales Yahweh determina que debemos revestirnos. Sabemos que esto no es vestirnos ni cubrirnos ni nada, sino mezclarnos justamente en nuestro interior con Mashiach, porque esa armadura y esa ropa de sacerdote no son cosas externas, sino internas. Dice Carla, la profecía de Daniel sobre el sueño del rey donde él interpreta que su reino llenaría la tierra, ¿tiene que ver con esto? ¿En qué sentido? O sea, porque se ha mencionado Babilonia, pero en sí no sé en qué sentido querés relacionarlo. Sí, por supuesto que te va a llamar una cosa a la otra, pero estamos hablando acá del entretejido nosotros con Mashiach, no en sí lo que estamos viendo acá acerca del éfod y todo lo demás, no tiene nada que ver con esa profecía. Pero todo tiene que ver porque tiene que ver con Mashiach, ¿no es cierto? En sí, todo tiene que ver con todo lo que es estas cosas. Sí, en su momento toda esta profecía, bueno, nos está tocando ciertamente de esa forma. El reino celestial que derriba la estatua del rey, bueno, lo que derriba la estatua del rey es la roca, que se ha interpretado como el reino entero es una cosa para sentarnos y charlarlas, porque en ese sentido, si es el reino lo que derriba la estatua, vamos a la charla que tuvimos hoy temprano, ¿no es cierto? O ayer, no me acuerdo, que tuvimos, ¿no es cierto? Sí, que habla de quién será el que derrote verdaderamente en el Armagedón, ¿no es cierto? Si será él o si será el reino, si es la roca o es el reino. Son interpretaciones, ¿está? Que no vienen al caso en este momento ni las voy a tocar, pero ahí justamente se habla de lo que estábamos charlando hoy más temprano. Bueno, chicos, entonces vamos a dar por encerrada la charla. A mí no me muestra si escriben, si no escriben, no me está mostrando nada hoy. Es un desastre este Face. Así que no sé qué es lo que se hace del otro lado. Nos vemos mañana en la otra charla. De cualquier manera, cualquier cosa, hablamos siempre, estamos todos en conexión, ¿no es cierto? Estamos siempre conectados. Y Yahweh nos está explicando justamente todas estas cosas para que las aprendamos juntos. Bien. Así que shalom a todos, hermanos. Nos vemos mañana en las siguientes charlas.